La lluvia caía fuerte sobre las calles de Brownsville aquella noche de octubre, cuando Marcus Williams nació en un pequeño apartamento del 5º piso. Su madre, una mujer joven llamada Patricia, lo sostuvo contra su pecho mientras las sirenas de la policía sonaban en la distancia. Afuera, el mundo era peligroso y cruel, pero en ese momento, ella solo pensaba en proteger a su bebé. El padre de Marcus no estaba presente. Nunca lo estuvo. Patricia trabajaba 2 empleos para pagar la renta y comprar comida. Limpiaba oficinas en Manhattan durante el día y servía mesas en un restaurante por las noches. Marcus pasaba mucho tiempo solo, mirando por la ventana los edificios grises y las calles llenas de basura en Brownsville. Era uno de los barrios más peligrosos de Brooklyn. La violencia era parte de la vida diaria. Los tiroteos ocurrían casi todas las semanas. Las pandillas controlaban las esquinas y vendían drogas abiertamente. La policía entraba solo cuando había problemas graves, y muchas veces causaban más problemas de los que resolvían. Los niños aprendían desde pequeños a no mirar demasiado, a no hacer preguntas, a caminar rápido y mantener la cabeza baja. Marcus aprendió todas estas lecciones antes de cumplir los 10 años en la escuela. Marcus era un estudiante promedio. No era el más inteligente, pero tampoco era tonto. Lo que lo hacía diferente era su silencio. Mientras otros niños hablaban y jugaban, él observaba, estudiaba a las personas, sus movimientos, sus palabras, sus mentiras. Podía ver cuando alguien tenía miedo aunque sonriera. Podía sentir cuando alguien planeaba algo malo. Esta habilidad le salvó la vida muchas veces cuando era joven. A los 12 años, Marcus conoció a Darnell Thompson. Darnell vivía en el mismo edificio, 3 pisos más abajo. Era un año mayor que Marcus, más alto y más fuerte, pero también más impulsivo y menos paciente. Se hicieron amigos un día, cuando unos chicos mayores intentaron robar los zapatos de Marcus en el parque. Darnell apareció de la nada y peleó contra 3 de ellos. Perdió la pelea, por supuesto, pero su valentía impresionó a Marcus. Desde ese día, fueron inseparables. Los dos pasaban las tardes juntos, caminando por el barrio, hablando de su sueño. Darnell quería ser boxeador profesional. Marcus no sabía qué quería hacer, pero sabía que quería salir de la pobreza. Quería que su madre dejara de trabajar tanto. Quería comprarle una casa lejos de Brownsville, en un lugar donde las sirenas no sonaran cada noche. Pero los sueños eran difíciles de alcanzar cuando no había dinero para la comida. A los 14 años, Marcus empezó a notar cómo funcionaba el negocio de las calles. Vio a los hombres mayores en las esquinas, contando dinero, dando órdenes. Vio los carros que manejaban, la ropa de marca que usaban, el respeto que recibían. También vio los cuerpos en el suelo, los jóvenes arrestados, las madres llorando. El juego tenía sus riesgos, pero también sus recompensas. Marcus empezó a hacer preguntas, a acercarse a los veteranos del barrio. Un hombre llamado Big Ron fue el primero en darle una oportunidad. Big Ron controlaba 4 bloques en Brownsville y necesitaba jóvenes para hacer trabajos pequeños. Entregar paquetes, vigilar esquinas, avisar cuando venía la policía. El pago era bueno para un chico de 14 años. Marcus aceptó sin pensarlo 2 veces. Darnell se unió poco después. Los 2 amigos entraron juntos al mundo de las calles. San Patricia notó el cambio en su hijo. Notó el dinero nuevo, la ropa nueva, las horas extrañas. Intentó hablar con él, pero Marcus siempre tenía excusas. Trabajaba ayudando a un vecino, decía. Hacía mandados para las tiendas del barrio. Patricia quería creerle, necesitaba creerle, porque la verdad era demasiado dolorosa. Su bebé, su único hijo, estaba siguiendo el camino que había destruido a tantos jóvenes en Brownsville. Marcus era bueno en su trabajo. Nunca llegaba tarde, nunca hablaba de más,
nunca robaba del producto. Big Ron empezó a confiar en él más que en hombres que llevaban años trabajando para él. A los 16 años, Marcus ya no era solo un mensajero. Ahora supervisaba a otros jóvenes, organizaba rutas de entrega, resolvía problemas pequeños antes de que se volvieran grandes. Su apodo en las calles era Ghost, porque tenía la habilidad de aparecer y desaparecer sin que nadie lo notara. Podía entrar a un lugar, hacer su trabajo y salir como si nunca hubiera estado ahí. En Darnell también subía en la organización, pero no tan rápido como Marcus. Esto no parecía molestarle al principio. Darnell era el músculo, el que usaba los puños cuando era necesario. Marcus era el cerebro, el que pensaba y planeaba. Juntos formaban un equipo perfecto, o eso parecía a los 18 años. Marcus tuvo su primera confrontación seria. Un grupo de jóvenes de otro B intentó vender en territorio de Big Ron. Marcus fue enviado a resolver la situación. Llevó a Darnell y a otros 4 hombres. La conversación empezó de manera civilizada, pero los invasores no querían escuchar razones. Uno de ellos sacó un arma. Marcus fue más rápido. En 3 segundos, el joven estaba en el suelo, desarmado, con la nariz rota. Marcus ni siquiera había usado un arma, solo sus manos y su velocidad. Los otros invasores huyeron corriendo. Esa noche, la reputación de Ghost creció enormemente. Big Ron estaba impresionado, pero también preocupado. Un joven tan talentoso podía ser una amenaza en el futuro. Decidió mantener a Marcus cerca, darle más responsabilidades, más dinero, más poder. Era mejor tenerlo como aliado que como enemigo. Marcus entendía este juego perfectamente. Sabía que Big Ron lo vigilaba, que no confiaba completamente en él, pero Marcus era paciente. Podía esperar. La espera duró 2 años. Una noche, Big Ron fue arrestado en una operación federal. Alguien había hablado, alguien cercano. Las sospechas cayeron sobre varios hombres, pero nunca se supo quién fue el informante. Con Big Ron en prisión, su territorio quedó sin líder. Varios hombres intentaron tomar el control, pero ninguno tenía el respeto necesario. Las peleas internas debilitaron la organización. Los rivales empezaron a atacar, a robar territorio. Marcus vio su oportunidad. En lugar de pelear por el poder, esperó a que los otros se destruyeran entre sí. Cuando el caos estaba en su punto máximo, Marcus reunió a los hombres que todavía eran leales, los que estaban cansados de la violencia sin sentido. Les ofreció algo diferente: organización, disciplina, ganancias estables. No prometió riquezas instantáneas, pero prometió seguridad. En un mundo de caos, la seguridad era más valiosa que el oro. A los 21, Marcus Williams, conocido como Ghost, controlaba 6 bloques en Brownsville. Su organización era pequeña pero eficiente. Cada persona tenía un trabajo específico, reglas claras que seguir. La violencia se usaba solo cuando era absolutamente necesaria. Marcus prefería resolver los problemas con palabras, con negociaciones, con acuerdos. Esto lo hacía diferente de otros líderes de pandillas, y también lo hacía más peligroso. Un hombre que piensa antes de actuar es más difícil de predecir. Darnell estaba a su lado, como siempre. Era su mano derecha, su hermano en todo menos en sangre. Juntos habían sobrevivido las calles, habían construido algo desde la nada. Marcus confiaba en Darnell más que en cualquier otra persona en el mundo. Esta confianza era absoluta, ciega, y como todas las cosas ciegas, no podía ver el peligro que se acercaba. Patricia murió de cáncer cuando Marcus tenía 22 años. Nunca dejó de trabajar, incluso cuando estaba enferma. Nunca aceptó el dinero que Marcus le ofrecía, porque sabía de dónde venía. En su lecho de muerte, le pidió una sola cosa: aunque saliera del negocio, que encontrara otra vida. Marcus le prometió que lo haría, pero ambos sabían que era mentira. Las calles no dejan ir a nadie fácilmente. Después del funeral, Marcus cambió. Se volvió más frío, más calculador, más distante.
El dolor de perder a su madre lo endureció de maneras que nadie podía ver. Por fuera, seguía siendo el mismo líder calmado y controlado. Por dentro, algo se había roto. Empezó a trabajar más horas, a expandir su territorio, a acumular más poder. El dinero llegaba en cantidades enormes, pero Marcus no lo gastaba en lujos. Compraba propiedades, invertía en negocios legítimos, lavaba el dinero con cuidado. Estaba construyendo un imperio, ladrillo por ladrillo, pero Marcos también hacía cosas que otros líderes no hacían. Pagaba las cuentas de electricidad de las familias pobres del barrio. Compraba uniformes escolares para los niños. Daba dinero a las iglesias locales, sin pedir nada a cambio. Mantenía a los adictos violentos fuera de su territorio, a veces con fuerza. Las abuelas del barrio lo adoraban. Los niños lo miraban con admiración. La policía lo odiaba porque nadie hablaba contra él. En Brownsville, Ghost era más que un gángster. Era una especie de rey oscuro, temido y respetado por igual. Los años pasaron, y la organización creció. Marcus ahora controlaba 12 bloques. Tenía conexiones con proveedores en otros estados. Mantenía acuerdos de paz con otras pandillas. Su nombre era conocido en todo Brooklyn, y su reputación de hombre justo, pero implacable, lo precedía. Nadie lo traicionaba porque todos sabían las consecuencias. O eso pensaba Marcus. A los 25 años, Marcus era rico. Tenía apartamentos en Manhattan caros de lujo, cuentas bancarias en varios países. Podía retirarse, desaparecer, empezar una nueva vida en algún lugar lejano. Pero no lo hacía. Las calles eran su hogar, su identidad, su razón de ser. Sin ellas, no sabía quién era. El niño que miraba por la ventana en Brownsville se había convertido en el dueño de esas mismas calles oscuras. Darnell seguía a su lado. Pero algo había cambiado entre ellos. Marcus estaba tan ocupado con el negocio que no lo notaba. No veía que su mejor amigo, su hermano, estaba empezando a odiarlo. La semilla de la traición ya estaba plantada, creciendo en silencio, esperando el momento perfecto para florecer. En las calles de Brooklyn guardaban muchos secretos. Pronto, revelarían uno que cambiaría todo para siempre. Pero esa noche, mientras Marcus contaba dinero en su oficina y Darnell lo miraba desde la puerta, ninguno de los dos sabía lo que el futuro les tenía preparado. La tormenta se acercaba, lenta pero segura, y cuando llegara, destruiría todo lo que habían construido juntos. A Marcus levantó la vista y vio a Darnell parado en la entrada. Le sonrió, esa sonrisa rara que solo mostraba a las personas cercanas. Darnell devolvió la sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Esa noche, después de que Marcus se fue a dormir, Darnell se quedó despierto, pensando en todas las veces que se había sentido invisible. Todas las veces que Marcus había tomado el crédito, todas las veces que había sido tratado como un sirviente en lugar de un igual. El amor y el odio son emociones muy cercanas, y esa noche, en el corazón de Darnell, el odio empezó a ganar la batalla afuera. La lluvia comenzó a caer sobre Brooklyn, igual que la noche cuando Marcus nació. El ciclo estaba por completarse, aunque nadie lo sabía todavía. Las calles esperaban, pacientes y crueles, listas para cobrar su precio. Siempre lo hacía. Siempre lo harían. Los hermanos Castillo llegaron a Brooklyn desde República Dominicana cuando eran adolescentes. Eran tres: An Rafael, el mayor y más inteligente; Miguel, el del medio y más violento; y Carlos, el menor y más ambicioso. Su padre había sido un narcotraficante menor en Santo Domingo antes de ser asesinado por rivales. Los hermanos crecieron con hambre de venganza y poder. En Brooklyn encontraron ambas cosas. En 10 años, los Castillo construyeron una organización que rivalizaba con cualquiera en el sur de Brooklyn. Controlaban Sunset Park, partes de Red Hawk, y tenían conexiones con carteles en México y Colombia. Su negocio era más grande que el de Marcos,
pero también más caótico. Usaban la violencia como primera opción, no como última. Los cuerpos se acumulaban, las investigaciones federales se multiplicaban. Pero los castillos siempre encontraban manera de escapar. Tenían policías corruptos en su nómina, abogados caros, y una red de informantes en toda la ciudad. Rafael Castillo había escuchado mucho sobre Ghost. Respetaba su inteligencia, su disciplina, su manera de manejar el negocio. Pero el respeto no impedía la ambición. Rafael quería expandirse hacia Brownsville, hacia el territorio de Marcas. El problema era que un ataque directo sería costoso y llamaría demasiada atención. Necesitaba otra estrategia, algo más sutil, algo desde adentro. La oportunidad llegó de manera inesperada. Uno de los hombres de Rafael, un tipo llamado Julio, tenía un primo que trabajaba para Marcas. Este primo le contó sobre las tensiones entre Ghost y su mano derecha, sobre cómo Darnell se sentía menospreciado y frustrado. Rafael escuchó con interés. Un hombre resentido era una puerta abierta, una debilidad que podía explotarse. Rafael envió a Julio a hacer contacto con Darnell. Fue casual al principio, encuentros accidentales en bares, conversaciones sobre nada importante. Julio era carismático y sabía escuchar. Dejó que Darnell hablara, que expresara sus frustraciones, que mostrara sus heridas. Después de varias semanas, Julio empezó a plantar ideas. Mencionaba cuánto dinero ganaban los Castillo, cuánto poder tenían, cuánto respeto recibían sus socios. Nunca dijo nada directo, pero las semillas fueron plantadas. Darnell empezó a pensar en posibilidades que antes habría rechazado. Llevaba 15 años al lado de Marcos, desde que eran niños. Había tomado golpes por él. Había pasado 3 años en prisión sin decir una palabra. Había matado por él cuando fue necesario. Y después de todo eso, seguía siendo solo la mano derecha. Nunca el igual. Márquez tomaba todas las decisiones importantes solo. Márquez guardaba los secretos más valiosos para sí mismo. Márquez lo trataba como un empleado, no como un hermano en una noche. Julio finalmente hizo la propuesta directa. Invitó a Darnell a una reunión con Rafael Castillo. Darnell dudó por varios días. Reunirse con el enemigo era traición, simple y clara. Si Márquez se enteraba, las consecuencias serían terribles. Pero la curiosidad y el resentimiento fueron más fuertes que el miedo. Darnell aceptó la reunión. Fue en un restaurante privado en Sunset Park. Rafael recibió a Darnell con respeto, como a un igual. Le sirvió comida cara, vino importado, y lo escuchó hablar durante horas. Rafael era un maestro de la manipulación. Sabía exactamente qué decir, cuándo, Keylor, cómo hacer que alguien se sintiera importante. Al final de la noche, Darnell se sentía más valorado de lo que se había sentido en años en Rafael. No pidió nada esa primera noche. Solo sembró más semillas. Habló sobre el futuro, sobre oportunidades, sobre lo que podría lograr un hombre con los talentos de Darnell si tuviera el apoyo correcto. Mencionó territorios que podrían ser de Darnell, dinero que podría ganar, respeto que podría tener. Todo era vago, nada, pero suficiente para mantener el anzuelo en la boca del pez. Las reuniones continuaron durante 2 meses. Cada vez, Rafael ofrecía un poco más, pedía un poco más. Primero fueron preguntas inocentes sobre la organización de Marcas. Luego, información sobre rutas y horario. Después, detalles sobre escondites y contactos. Darnell sabía que estaba cruzando líneas, pero cada vez era más fácil justificarlo. Marcas nunca lo valoraba, se decía. Marcas lo usaba sin darle lo que merecía. Esto era solo equilibrar la balanza. Mientras tanto, Márquez notaba que algo estaba diferente con Darnell, pero no podía identificar qué. Su amigo parecía distraído, ausente, a veces nervioso sin razón aparente. Márquez lo atribuyó al estrés del trabajo. El negocio estaba creciendo, había más presión, más responsabilidades. Era normal sentirse abrumado. Además,
Marcus tenía sus propios problemas. Los federales estaban investigando de nuevo, había tensiones con proveedores y un nuevo grupo de jóvenes estaba causando problemas en las fronteras de su territorio. De una noche, Marcus invitó a Darnell a cenar. Solo los dos, como en los viejos tiempos, fueron a un pequeño restaurante que habían visitado desde adolescente. El dueño, un viejo italiano llamado Giuseppe, los trató como a sus propios hijos. La comida era simple pero deliciosa. Por unas horas, fueron solo Marcus y Darnell, dos amigos recordando el pasado. Marcus habló sobre sus planes para el futuro. Quería retirarse eventualmente, dejar el negocio en manos capaces, desaparecer a algún lugar tranquilo. Mencionó que Darnell sería parte importante de esos planes, que siempre contaría con él. Darnell escuchó en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Por un momento, casi confesó todo. Casi le dijo a Marcus sobre las reuniones con Rafael, sobre la información que había compartido, sobre la traición que estaba cometiendo. Pero el momento pasó. Darnell pensó en todas las veces que Marcus lo había ignorado, todas las decisiones tomadas sin consultarlo, todos los años de ser segundo. El resentimiento volvió, más fuerte que el arrepentimiento. Sonrió y le dijo a Marcus que siempre estaría a su lado. Era la mentira más grande que había dicho en su vida. Rafael Castillo estaba listo para el siguiente paso. Había obtenido suficiente información de Darnell para planear un golpe definitivo, pero no quería solo debilitar a Marcus, quería eliminarlo completamente, tomar todo su territorio, absorber a sus hombres más valiosos. Para eso necesitaba que Darnell hiciera algo más que compartir información. Necesitaba que entregara a Marcus personalmente. La propuesta final llegó una semana después. Rafael ofreció a Darnell el control de Brownsville después de que Marcus fuera eliminado. Tendría su propio territorio, sus propios hombres, su propio poder. Los Castillos serían socios, no jefes. Compartirían las ganancias de manera justa. Darnell solo tenía que hacer una cosa: llevar a Marcus a una trampa. Darnell pasó 3 noches sin dormir, pensando en la decisión. Una parte de él todavía amaba a Marcus. Todavía recordaba todos los años de amistad, todas las veces que se habían protegido mutuamente. Pero otra parte, la parte oscura que había crecido con los años de resentimiento, quería ver a Marcus caer. Quería demostrar que podía ser líder, que no necesitaba vivir a la sombra de nadie. Al cuarto día, Darnell tomó su decisión, aceptó la propuesta de Rafael. Acordaron que la trampa sería en un almacén abandonado en Red Hawk, territorio neutro. Darnell inventaría una excusa para llevar a Marcus allí. Los hombres de Castillo estarían esperando. Sería rápido, limpio, definitivo. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Darnell. Tenía que actuar normal alrededor de Marcus, sonreír, hacer bromas, planear el negocio como siempre. Cada vez que Marcus lo miraba con confianza, Darnell sentía que se ahogaba. Pero ya no había vuelta atrás. Los Castillos sabían demasiado. Si Darnell intentaba echarse atrás, ellos lo matarían y encontrarían otra manera de llegar a Marcus. Marcus notó que Darnell estaba más callado que de costumbre, pero no le dio importancia. Estaba ocupado resolviendo un problema con un proveedor que había intentado subirle los precios. El proveedor era un hombre llamado Héctor, que operaba desde New Jersey. Marcus decidió ir personalmente a resolver el asunto. Darnell vio su oportunidad. Le dijo a Marcus que había organizado una reunión con Héctor en Red Hawk, en un almacén que usaban como punto neutral para negociaciones delicadas. Marcus no sospechó nada. Darnell había organizado reuniones similares antes. Era parte de su trabajo como mano derecha. La fecha quedó fijada para el 14 de marzo, un viernes por la noche. Los días antes de la reunión, Darnell casi canceló todo varias veces. Una noche, fue al apartamento de Marcus para advertirle, para confesar todo. Pero cuando llegó, encontró a Marcus jugando videojuegos
con el hijo de un vecino, un niño de 8 años, cuyo padre estaba en prisión. Marcus era así, duro como el acero en los negocios, pero suave con los niños y los ancianos del barrio. Darnell lo miró desde la puerta, sintiendo que su corazón se partía en dos. No dijo nada. Se fue sin que Marcus lo viera. Esa noche lloró solo en su apartamento, algo que no había hecho desde que era niño, pero las lágrimas no cambiaron su decisión. La trampa seguiría adelante. En 3 días Ghost dejaría de existir. El 14 de marzo amaneció gris y frío. Marcus se levantó temprano, hizo ejercicio, desayunó huevos con tocino, revisó sus mensajes. Era un día normal, o eso parecía. No tenía manera de saber qué sería el día que cambiaría todo a las 8 de la noche. Marcus salió de su apartamento con 2 de sus hombres más leales, Tony y White. Eran veteranos, experimentados, confiables, pero 3 hombres no eran suficientes para lo que les esperaba. Marcus no lo sabía. Confiaba en que era solo una negociación, nada peligroso. Darnell estaba esperando afuera del almacén cuando llegaron. Saludó a Marcus con un abrazo. Como siempre, el contacto físico le quemó la piel. Adentro les dijo: Héctor estaba esperando con 2 de sus hombres. Todo estaba listo para la negociación. Marcus entró primero, seguido por Tony y Jerome. Darnell entró último, cerrando la puerta detrás de él. El almacén estaba oscuro, iluminado solo por unas pocas luces colgantes. En el centro había una mesa con sillas, preparada para la reunión. Pero Héctor no estaba ahí. En su lugar había 15 hombres armados, rodeándolos desde las sombras. En el medio, sonriendo como un tiburón, estaba Rafael Castillo Márquez. Entendió todo en un segundo. Miró a Darnell, buscando una explicación, una señal de que esto era un error. Pero Darnell no podía mirarlo a los ojos. Tenía la cabeza baja, los puños apretados, el cuerpo temblando. No había error. Era exactamente lo que parecía. Rafael habló primero. Felicitó a Márquez por su carrera, por todo lo que había construido. Dijo que era una lástima que tuviera que terminar así. Pero el negocio era el negocio. Brownsville ahora pertenecería a los Castillo. Los hombres de Marcus podían unirse o morirán simple. Marcus no respondió. Su mente trabajaba a velocidad increíble, buscando salidas, calculando probabilidades. 15 contra 3. To-dos, una puerta detrás, cerrada, ventanas demasiado altas. Las probabilidades eran terribles, casi imposibles, pero Márquez no había sobrevivido tantos años aceptando lo imposible. Anthony fue el primero en moverse. Sacó su arma y disparó, alcanzando a 2 de los hombres de Castillo antes de caer bajo una lluvia de balas. Jerome duró 3 segundos más. Márquez usó esos segundos para correr hacia una puerta lateral que había visto al entrar. Los disparos lo siguieron, uno rozando su hombro, otro penetrando su costado, un tercero entrando por su espalda. El dolor era inmenso, pero Márquez no se detuvo. Llegó a la puerta, la abrió de una patada y salió a un callejón oscuro. Detrás de él, escuchó gritos y pasos. Siguió corriendo, o más bien arrastrándose, dejando un rastro de sangre en el pavimento mojado. La lluvia había empezado a caer, borrando las huellas, ocultando los sonidos. Los hombres de Castillo buscaron por el área durante 1 hora, pero no encontraron nada. Rafael estaba furioso. Había tenido a Ghost en sus manos y lo había dejado escapar. Pero las heridas eran graves, muy graves. Nadie sobrevivía a 3 balazos, sin atención médica. Ghost estaba muerto, solo que su cuerpo todavía no lo sabía. Darnell se quedó en el almacén, mirando los cuerpos de Tony y Jerome en el suelo. Hombres que había conocido por años, que habían comido en su mesa, que habían reído con él. Ahora
estaban muertos por su culpa. El peso de lo que había hecho empezó a aplastarlo. Rafael se acercó y le puso una mano en el hombro. Le dijo que había hecho lo correcto, que pronto tendría todo lo que merecía. Darnell asintió sin decir nada. No podía hablar. Si abría la boca, vomitarían esa noche. La noticia de lo que había pasado empezó a circular por las calles de Brooklyn. Ghost había sido emboscado. Ghost había sido traicionado por su propia mano derecha. Ghost estaba muerto o moribundo en algún callejón oscuro. Las reacciones fueron inmediatas y violentas. A los hombres leales a Marcas no esperaron confirmación. Empezaron a buscar venganza esa misma noche. Ataques contra cualquier cosa conectada con los Castillo. Tiroteos en Sunset Park, incendios en Red Hawk, peleas en las esquinas. El caos que Rafael había tratado de evitar con su plan sutil, ahora explotaba en toda su furia en Brooklyn. Se convirtió en una zona de guerra, y en medio de esa guerra, en un pequeño apartamento en Brownsville, una anciana llamada Dorothy Johnson encontró a un hombre sangrando en su jardín trasero. No sabía quién era, pero reconoció el dolor en sus ojos. Lo arrastró adentro, cerró las cortinas y empezó a limpiar sus heridas. Afuera, las sirenas aullaban y los disparos resonaban. Adentro, Ghost luchaba por sobrevivir, sin saber que su mundo había cambiado para siempre. Dorothy Johnson tenía 73 años y había vivido en Brownsville toda su vida. Había visto el barrio cambiar muchas veces, de mejor a peor y viceversa. Había perdido a su esposo en un accidente de trabajo hace 20 años, a su hijo mayor por las drogas y a su hija menor por la violencia de las calles. La vida le había enseñado que en Brownsville sobrevivir era un logro diario a esa noche lluviosa. Dorothy no podía dormir. Sus rodillas le dolían con el cambio de clima, y el sonido de los disparos a lo lejos la mantenía alerta. Decidió ir a la cocina por un vaso de leche caliente cuando escuchó un ruido extraño en el jardín trasero. Normalmente, habría ignorado cualquier sonido sospechoso, pero algo la impulsó a mirar por la ventana. Lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre joven, empapado de lluvia y sangre, se arrastraba entre sus macetas de flores. Su ropa estaba destrozada, su cara apenas visible en la oscuridad. Dorothy sabía que debía llamar a la policía, que debía cerrar las cortinas y pretender que no había visto nada. Eso era lo que cualquier persona sensata haría en Brownsville. Pero Dorothy no era cualquier persona. Algo en la manera en que el hombre se movía, algo en su determinación de seguir adelante a pesar del dolor obvio, le recordó a su hijo, el hijo que había perdido, el que nunca tuvo la oportunidad de salvarse. Dorothy tomó una decisión en ese momento. Abrió la puerta trasera y salió a la lluvia. Marcas apenas estaba consciente cuando sintió las manos pequeñas, pero fuertes, que lo agarraban. Pensó que era la muerte, viniendo a llevárselo finalmente. Pero la muerte no tenía manos cálidas, ni una voz suave que le decía que todo estaría bien. Dejó que esas manos lo arrastraran, demasiado débil para resistir, demasiado agotado para preguntar a Dorothy. Lo llevó al sótano de su casa, un espacio pequeño pero limpio que usaba para guardar conservas y herramientas viejas. Había un sofá viejo allí, cubierto con una sábana blanca. Lo acostó con cuidado, le quitó la camisa empapada de sangre y examinó sus heridas. 3 agujeros de bala, uno en el hombro, otro en el costado, otro en la espalda. Era malo, muy malo. El hombre necesitaba un hospital, cirugía, sangre. Pero Dorothy sabía que llamar una ambulancia traería preguntas, y las preguntas traerían policía, y la policía significaba problemas. El hombre en su sofá claramente no era un ciudadano común. Las cicatrices en sus brazos, los tatuajes medio ocultos, la manera en que incluso inconsciente parecía listo para pelear. Dorothy había vivido suficiente tiempo en Brownsville para reconocer a un hombre de las calles. Decidió hacer lo que pudiera con lo que tenía. Sacó su viejo botiquín de primeros auxilios,
Encontró unas pinzas, alcohol, vendas y agujas de coser. Era una locura intentar tratar heridas de bala sin entrenamiento médico, pero la alternativa era dejar que el hombre muriera. Dorothy comenzó a trabajar, rezando en voz baja mientras lo hacía Marcus. Estuvo inconsciente durante 3 días. Su cuerpo luchaba contra la infección, contra la pérdida de sangre, contra el trauma. Dorothy le cambiaba las vendas cada pocas horas, le daba agua con una cuchara cuando podía, le hablaba aunque él no respondiera. No sabía su nombre, no sabía quién era, pero algo le decía que este hombre era importante, que salvarlo significaba algo más grande que ella misma. Al cuarto día, Marcus abrió los ojos. Por un momento, no supo dónde estaba. El techo desconocido, el olor a medicinas y comida casera, el dolor que recorría cada centímetro de su cuerpo. Intentó levantarse, pero el dolor lo derribó de nuevo. Una mano suave lo empujó hacia abajo. Dorothy estaba sentada a su lado, con una taza de sopa en las manos. Le explicó dónde estaba, cómo lo había encontrado, lo que había hecho para salvarlo. Marcus la escuchó en silencio, procesando cada palabra. Esta mujer, esta extraña, había arriesgado su vida por él sin saber quién era. En un mundo donde la traición era la norma, esa bondad lo dejó sin palabras. A los días siguientes fueron un infierno de dolor y recuperación lenta. Marcus no podía moverse mucho. Apenas podía hablar. Dorothy lo cuidaba como si fuera su propio hijo, sin hacer preguntas, sin pedir explicaciones. Le traía comida, le cambiaba las vendas, le leía el periódico cuando él estaba lo suficientemente fuerte para escuchar a través de las noticias. Marcus se enteró de lo que estaba pasando afuera. El caos en las calles, los tiroteos, los muertos. Sus hombres estaban en guerra, peleando contra los castillos sin líder que los guiara. La policía había desplegado operativos especiales, había arrestos masivos, había presencia federal. Todo lo que Marcus había construido se estaba derrumbando. Y en medio de todo eso, la noticia que más le dolió a 2 civiles inocentes habían muerto en un tiroteo cruzado. Un niño de 9 años llamado Kevin, que volvía de la escuela, y una enfermera llamada María, que regresaba de su turno nocturno. Marcus no conocía sus nombres antes, pero ahora los conocería para siempre. Esas muertes estaban en su conciencia, aunque no hubiera jalado el gatillo. Esta era su guerra, su mundo, y ellos habían pagado el precio en una noche. Dorothy se sentó junto a él y le preguntó directamente quién era. Marcus dudó por un momento, pero decidió que esta mujer merecía la verdad. Le contó todo, su infancia en Brownsville, su vida en las calles, su ascenso al poder, la traición de Darnell. Dorothy escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando Marcus terminó, ella solo asintió. Anne le dijo que había conocido a muchos hombres como él a lo largo de su vida. Hombres que habían tomado malas decisiones, que habían hecho cosas terribles, pero que todavía tenían algo bueno dentro. Le dijo que no era su lugar perdonarlo o condenarlo. Eso era entre él y Dios. Pero mientras estuviera en su casa, estaría a salvo. Era su promesa a Marcus. Nunca había conocido bondad así. Su madre lo había amado, pero siempre con preocupación, siempre con miedo. Los hombres de su organización lo respetaban, pero por poder, no por afecto. Darnell lo había querido, o eso pensaba Marcus, pero ese amor se había convertido en traición. Dorothy era diferente. Su bondad no pedía nada a cambio. No tenía condiciones ni expectativas. Las semanas pasaron y Marcus empezó a sanar. Primero pudo sentarse, luego pararse, luego caminar unos pasos. El dolor nunca desaparecía completamente, pero se volvía manejable. Su cuerpo se estaba recuperando, pero su mente seguía luchando con lo que había pasado. Pensaba en Darnell constantemente. Intentaba entender cómo su mejor amigo, su hermano,
había podido traicionarlo así. Repasaba cada momento de su relación, buscando señales que había perdido, advertencias que había ignorado. Las encontraba, por supuesto, los silencios, las miradas, las pequeñas muestras de resentimiento. Habían estado ahí todo el tiempo, pero Marques había sido demasiado arrogante para verlas. Anne también pensaba en su propia culpa. Había tratado a Darnell como un subordinado, no como un igual. Había tomado decisiones sin consultarlo. Había guardado secretos innecesarios. Había asumido que la lealtad era automática. En su ambición de construir un imperio, había olvidado cuidar a las personas que lo hacían posible. La traición de Darnell era imperdonable, sí, pero Marcus entendía de dónde venían Dorothy. Notó el cambio en Marques. Veía cómo se quedaba mirando a la nada por horas, cómo a veces apretaba los puños hasta que sus nudillos se ponían blancos. Una tarde, lo confrontó directamente. Le preguntó qué planeaba hacer cuando estuviera completamente recuperado. Anne Marques le dijo la verdad. Anne no lo sabía. Parte de él quería venganza. Quería encontrar a Darnell y a los Castillo y hacerles pagar por todo. Esa parte era fuerte, casi irresistible. Pero otra parte, una parte más pequeña pero creciente, quería algo diferente. Quería desaparecer, empezar de nuevo, dejar las calles atrás para siempre. Dorothy le contó entonces sobre su hijo, el que había perdido por las drogas. Le dijo cómo lo había visto destruirse lentamente, cómo había intentado salvarlo pero no pudo. Le dijo que las calles siempre cobraban su precio, tarde o temprano. Nadie ganaba ese juego. Los que no morían jóvenes terminaban en prisión, o solos, o vacíos por dentro. Le preguntó a Marcus qué tipo de vida quería realmente. Era una pregunta que Marcus nunca se había hecho. Desde niño, solo había pensado en sobrevivir, en ganar, en acumular poder. Nunca se había detenido a imaginar qué haría con ese poder. ¿Qué tipo de persona quería ser? Ahora, acostado en el sótano de una anciana que le había salvado la vida, finalmente tenía tiempo para pensar. Mientras tanto, afuera del pequeño refugio de Dorothy la Güera, continuaba. Los hombres de Marques, sin líder y llenos de rabia, atacaban sin estrategia ni control. Los Castillo respondían con fuerza brutal. Cada semana había nuevos muertos, nuevos arrestos, nuevas familias destruidas. La policía estaba perdiendo la paciencia. Los federales estaban preparando casos contra todos los involucrados. Anne Darnell vivía en un infierno de su propia creación. Los Castillo no habían cumplido sus promesas. En lugar de darle Brownsville, lo trataban como un sirviente, usándolo para obtener más información, pero sin compartir poder ni dinero. Rafael lo despreciaba abiertamente, llamándolo traidor en su cara. Si había traicionado a su mejor amigo, decía Rafael, traicionaría a cualquiera. No era confiable para empeorar las cosas. Los hombres leales a Marques lo buscaban para matarlo. Darnell había tenido que esconderse en el apartamento de su madre en Queens, sin poder salir, sin poder hacer nada. Su madre, una mujer mayor que nunca había sabido exactamente a qué se dedicaba su hijo, ahora vivía con miedo constante. Cada sonido en el pasillo, cada carro que se detenía afuera, podía ser la muerte viniendo por ellos. Anne Darnell no dormía. Cuando cerraba los ojos, veía la cara de Marcos en el almacén, esa mirada de incredulidad y dolor. Veía los cuerpos de Tony y Jerome en el suelo. Veía el rastro de sangre que Marcus había dejado al escapar. La culpa lo consumía, pero también el miedo. Había apostado todo a los Castillo y había perdido. Ahora no tenía amigos, no tenía aliados, no tenía futuro en una noche. Darnell consideró seriamente ir a la policía y confesar todo, aceptar prisión, protección de testigos, cualquier cosa que lo sacara de esta pesadilla. Pero sabía que eso significaría la muerte de su madre también. Los Castillo no dejaban cabos sueltos. Si Darnell hablaba, matarían a todos los que él amaban. Estaba atrapado, completamente atrapado.
Y todo por sus propias decisiones. El poder que había buscado, el respeto que había anhelado, todo se había convertido en cenizas. Solo le quedaba el miedo y la espera de que alguien viniera a matarlo, de que la policía lo arrestara, de que su vida terminara de una manera u otra. Pasaron 2 meses. Marcus ya podía caminar normalmente, hacer ejercicio ligero, moverse sin dolor constante. Dorothy le dijo que era hora de tomar una decisión. No podía quedarse en su sótano para siempre. Tenía que elegir venganza o libertad, las calles o una nueva vida. Marcus pasó una noche entera pensando. Recordó a su madre, sus sacrificios, su deseo de que él dejara las calles. Recordó a todas las personas que habían muerto por su causa, directa o indirectamente. Recordó al niño Kevin y a la enfermera María, las víctimas inocentes de su guerra. Y recordó a Dorothy, la mujer que lo había salvado, sin pedir nada a cambio. Al amanecer, Marcus tomó su decisión. No buscaría venganza activa, no volvería a las calles como líder, no continuaría el ciclo de violencia, pero tampoco huiría como un cobarde. Había una cosa que necesitaba hacer antes de desaparecer: ver a Darnell una última vez. No para matarlo, sino para entender. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida antes de poder empezar uno nuevo. Dorothy no estuvo de acuerdo con el plan. Le dijo que era peligroso, innecesario, estúpido, pero vio en los ojos de Marcus que no había manera de convencerlo. Este hombre necesitaba ese cierre, necesitaba esa conversación, aunque le costara la vida. Dorothy solo pudo darle su bendición y prometerle que rezaría por él. Marcus salió del apartamento de Dorothy una noche de abril, 3 meses después de la emboscada. La lluvia caía suavemente, como si Brooklyn llorara por todo lo que había pasado. Caminó por las calles que había controlado, viendo los cambios, sintiendo la tensión. El barrio estaba diferente, más oscuro, más peligroso. La guerra había dejado cicatrices profundas. Encontrar a Darnell no fue difícil. En las Cales, la información fluía como agua. Marcus supo en pocas horas que Darnell estaba escondido en Queens, en el apartamento de su madre. Fue hacia allá, solo, sin armas, sin plan de escape. Si moría esa noche, al menos moriría con respuestas. El apartamento estaba en el 3er piso de un edificio viejo. Marcus subió las escaleras en silencio, como el fantasma que siempre había sido. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó suavemente y entró Darnell. Estaba sentado en la sala, mirando la televisión, sin verla realmente. Cuando escuchó la puerta, se volteó, esperando ver a su madre. Lo que vio fue a Marcus, de pie en la entrada, vivo, mirándolo con ojos que Darnell no podía leer. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El televisor seguía sonando, algún programa de concursos con risas grabadas. Afuera, un carro pasó con música alta. Adentro, 2 hombres que habían sido hermanos se miraban a través de un abismo de traición y dolor. Finalmente, Marcus habló. Solo una palabra, la misma que había dicho en el almacén. ¿Por qué? Darnell empezó a llorar. Las lágrimas corrían por el rostro de Darnell sin control. No había llorado así desde que era niño, desde aquella vez que su padre lo golpeó por romper una ventana del vecino. Ahora, frente a Marcus, frente al hombre que había traicionado, todas las emociones que había reprimido durante meses salieron de golpe. Marcus no se movió. Se quedó parado en la entrada, observando a su antiguo amigo derrumbarse. No sintió satisfacción ni alegría, solo una tristeza profunda, pesada, que le apretaba el pecho. Este era el hombre con quien había crecido, con quien había compartido sueños y miedos, con quien había construido un imperio. Ahora era solo un hombre roto, llorando en un sofá sucio. Darnell intentó hablar varias veces, pero las palabras no salían. Cada vez que abría la boca, solo salían sollozos. Marcus esperó pacientemente.
Había venido por respuestas, y las obtendría, aunque tomara toda la noche. Aun finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Darnell logró controlar su respiración. Levantó la vista hacia Marcus, con los ojos rojos e hinchados, y empezó a hablar. Su voz era apenas un susurro. Quebrada por la emoción, la contó todo. Le contó sobre los años de resentimiento acumulado, sobre sentirse invisible, sobre las promesas de los Castillo. Le contó sobre Julio, sobre las reuniones con Rafael, sobre cómo había entregado información poco a poco. Le contó sobre las noches sin dormir, sobre las veces que casi confesó, sobre el peso insoportable de la culpa en Marcus. Escuchó sin interrumpir. Cada palabra era como un cuchillo. Pero necesitaba escucharlas. Necesitaba entender cómo su mejor amigo se había convertido en su peor enemigo. Necesitaba ver el camino completo de la traición para poder dejarlo atrás. Cuando Darnell terminó de hablar, el silencio volvió a llenar la habitación. Marcus caminó lentamente hacia una silla frente al sofá y se sentó. Sus ojos nunca dejaron los de Darnell. Había una pregunta más que necesitaba hacerle. Preguntó si alguna vez lo había considerado un hermano de verdad, o si todo había sido una actuación. Darnell cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Algo parecido a la honestidad pura. Le dijo a Marcus que sí, que lo había amado como un hermano durante muchos años, que había estado dispuesto a morir por él, que había ido a prisión sin hablar, que había hecho cosas terribles en su nombre. Pero ese amor se había envenenado con el tiempo. Cada vez que Marcus tomaba una decisión, sin consultarlo, cada vez que lo trataba como un empleado, cada vez que brillaba mientras Darnell permanecía en las sombras, el veneno crecía. No fue una decisión de un día, explicó Darnell. Fue un proceso lento, gradual, casi imperceptible. Para cuando se dio cuenta de lo lejos que había llegado, ya era demasiado tarde para volver. Los Castillo ya sabían demasiado. Echarse atrás significaba la muerte. Así que siguió adelante, odiándose a sí mismo con cada paso. A Marcus asimiló las palabras en silencio. Podía ver la verdad en ellas, aunque le doliera aceptarla. Él también había sido culpable. Había dado por sentada la lealtad de Darnell. Había ignorado sus necesidades. Había fallado como amigo y como líder. La traición era imperdonable, sí, pero no había surgido de la nada. Marcus había contribuido a crearla. Le preguntó a Darnell qué esperaba que pasara ahora. Darnell se rió amargamente. No esperaba nada, dijo. Sabía que los hombres de Marcus lo buscaban para matarlo. Sabía que los Castillo también lo querían muerto. Sabía que la policía eventualmente lo encontraría. Su vida había terminado en el momento que aceptó la propuesta de Rafael. Solo estaba esperando el final. Marcus se quedó pensando durante varios minutos. Darnell lo observaba, sin saber qué esperar. Esperaba que Marcus sacara un arma, que lo golpeara, que le gritara, cualquier cosa, menos este silencio pensativo. Finalmente, Marcus habló. Le dijo a Darnell que no había venido a matarlo, que la venganza no le devolvería a Tony y Jerome, no borraría los 3 meses de dolor, no arreglaría nada. Le dijo que las calles ya habían dictado su sentencia. Los Castillo lo encontrarían eventualmente, o sus propios hombres, o los federales. No necesitaba ensuciarse las manos con alguien que ya estaba muerto en vida. Darnell lo miró con confusión. Después de todo lo que había hecho, después de casi matar a Marcus, después de destruir todo lo que habían construido, ¿así? ¿Nada más lo dejaba ir? No tenía sentido. Marcus se levantó de la silla. Le explicó que había pasado 3 meses en el sótano de una anciana, recuperándose de heridas que deberían haberlo matado. En ese tiempo había pensado mucho sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre el futuro. Había llegado a una conclusión. El ciclo de violencia solo terminaba cuando alguien decidía romperlo. Podía matar a Darnell. Sí, podía buscar a los Castillo y destruirlos uno por uno. Podía volver a las calles
y reconstruir su imperio. Pero eso significaría más muertes, más sangre, más familias destruidas. Significaría convertirse en exactamente lo que siempre había temido ser, en un monstruo sin redención. Anne Darnell escuchaba sin poder creer lo que oía. Este no era el Marcas que conocía. El Marcas de las calles habría respondido con violencia inmediata, sin pensarlo dos veces. Este nuevo Marcas era diferente, más tranquilo, casi en paz. ¿Qué le había pasado en esos 3 meses? Marcas caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se volteó una última vez hacia Darnell. Le dijo que no lo perdonaba, que probablemente nunca lo haría, pero tampoco lo odiaba. El odio era demasiado pesado para cargar, y Marcas estaba cansado de cargar cosas pesadas. Le deseó suerte, aunque sabía que la suerte no lo salvaría. Las calles cobraban sus deudas. Siempre. Darnell tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones de una manera u otra. Marcas solo esperaba que, en el final, Darnell encontrara algo de paz con esas palabras. Marcas salió del apartamento y cerró la puerta detrás de él. Darnell se quedó sentado en el sofá, mirando el espacio vacío donde Marcas había estado. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de miedo o culpa, eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo. Arrepentimiento genuino. Anne Marcas caminó por las calles de Queens hacia la estación de metro. La noche era fría pero clara. Las estrellas visibles por primera vez en semanas. Se sentía extrañamente ligero, como si hubiera dejado un peso enorme en aquel apartamento. La conversación con Darnell no había traído cierre completo, pero había traído algo, entendimiento, quizás, o al menos el comienzo de entendimiento. Mientras esperaba el tren, Marcas pensó en sus siguientes pasos. Tenía dinero guardado en cuentas que nadie conocía, propiedades a nombre de compañías fantasma, contactos en otros países. Podía desaparecer, empezar de nuevo, convertirse en otra persona. Era lo que había planeado hacer, pero primero necesitaba hacer algo más. Necesitaba ver a Dorothy una última vez, agradecerle por todo, despedirse apropiadamente, y necesitaba asegurarse de que sus hombres, los que todavía eran leales, tuvieran una oportunidad de salir también. No podía abandonarlos sin más. El tren llegó y Marcas subió. El vagón estaba casi vacío a esa hora de la noche. Se sentó junto a una ventana y miró las luces de la ciudad pasar. Nueva York, la ciudad que lo había visto nacer y casi morir, la ciudad que había amado y odiado, en partes iguales. Pronto sería solo un recuerdo. Al llegar a Brownsville, Marcas fue directamente al apartamento de Dorothy. La anciana lo estaba esperando, como si supiera que vendría. Le sirvió té caliente y se sentaron en la cocina. Hablando en voz baja, Marcas le contó sobre la conversación con Darnell, sobre su decisión de no tomar venganza, sobre sus planes de desaparecer. Dorothy escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando Marcas terminó, ella sonrió. Le dijo que estaba orgullosa de él, que había tomado el camino más difícil, el que requería más coraje. Cualquiera podía matar por venganza. Se necesitaba verdadera fuerza para elegir otra cosa. A Marcas le preguntó si quería irse con él, empezar de nuevo en algún lugar seguro. Dorothy se rió suavemente y negó con la cabeza. Brownsville era su hogar, había dicho. Había nacido aquí, se había casado aquí, había enterrado a su familia aquí, moriría aquí también, cuando llegara su momento. Pero le agradeció el ofrecimiento. Pasaron las siguientes horas hablando, compartiendo historias, riéndose de cosas pequeñas. Era una despedida. Ambos lo sabían, pero no querían hacerla triste. Dorothy le dio a Marcas una cadena con una pequeña cruz que había pertenecido a su hijo. Le dijo que la llevara siempre, que le recordara que la redención era posible para cualquiera. Al amanecer,
Marcus se fue, abrazó a Dorothy en la puerta, sintiendo sus huesos frágiles, oliendo el perfume de lavanda que siempre usaba. Le prometió que viviría una buena vida, que haría algo positivo con el tiempo que le quedaba. Dorothy le dijo que sabía que lo haría. A los días siguientes fueron de preparación. Marcus contactó discretamente a los hombres que todavía eran leales, los que no habían sido arrestados o asesinados en la guerra. Les explicó que se iba, que no volvería, que el negocio había terminado. Algunos lo entendieron y aceptaron. Otros estaban furiosos, sintiéndose abandonados. Marcus les dio dinero a todos, suficiente para empezar de nuevo. Si lo querían, Ann también contactó a un abogado que conocía, uno que manejaba asuntos delicados sin hacer pregunta. Le dio instrucciones para transferir propiedades y dinero, para cerrar cuentas, para borrar rastros. Cuando terminara, Marcus Williams dejaría de existir en papel. Solo quedaría un fantasma, que es lo que siempre había sido mientras Marcus preparaba su desaparición. Los eventos en Brooklyn seguían su curso. Los federales finalmente actuaron arrestando a más de 30 personas en operativos coordinados. Rafael Castillo fue uno de los detenidos, junto con sus hermanos y varios lugartenientes. Las evidencias eran abrumadoras ante testimonios de informantes, grabaciones, registros financieros. Los Castillo enfrentaban cadenas perpetuas. La noticia llegó a Darnell en su escondite de Queens. Por un momento, sintió alivio. Con los Castillo en prisión, ya no lo buscaban para matarlo. Pero el alivio duró poco. Los hombres de Marcus todavía lo querían muerto, y ahora que la organización de los Castillo estaba destruida, no había nadie que lo protegiera. Ann Darnell tomó una decisión. Fue a la policía y se entregó voluntariamente. Confesó todo en su participación en la emboscada. La información que había proporcionado, los nombres de todos los involucrados,